Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer una blusa holgada o suelta usando este hilo que es 100% algodón mercerizado. Yo voy a dejar toda la información en la descripción por si ustedes quieren usar este mismo hilo. Lo recomiendan tejer con un gancho de 4 milímetros, pero yo lo voy a hacer con un gancho de 3 milímetros. Vamos a necesitar una aguja lanera, unas tijeras, una cinta métrica y unos marcadores. La blusa que vamos a hacer hoy, yo he tomado las medidas a la persona, por eso tiene algunas variaciones, aunque es para una talla small. Yo les recomiendo que ustedes se midan desde el hombro a la cadera y el ancho de su cadera. Pero yo de todas formas les voy a estar dejando las medidas para 4 tallas. Yo voy a comenzar a tejer con cadenas múltiplos de 10 más 2. En mi caso voy a hacer 90 cadenas más 2 para que me dé una altura de 52 centímetros. Y vamos a continuar tejiendo de esta forma verticalmente hasta lograr el ancho de la pieza. En mi caso van a ser 80 centímetros. Vamos a hacer 2 rectángulos completamente iguales que estaremos cerrando aquí en los hombros y en la parte baja, dejándole una abertura para el cuello para esta talla de 28 centímetros y una abertura para la cadera de 46 centímetros. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer cadenas múltiplos de 10 más 2. Yo voy a hacer un total de 90 cadenas más 2 para subir el punto. He terminado mis 92 cadenitas y tengo una longitud de 52 centímetros para la talla small, que es la que vamos a estar haciendo en este tutorial. Yo voy a estarle dejando la información para hacer 3 tallas más. Aquí nos vamos al cuarto punto, tomamos hilo y hacemos un punto alto, y sobre el siguiente punto de cadena otro punto alto, y vamos a estar haciendo puntos altos sobre cada punto de cadena. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto alto sobre el último punto de cadena. Subimos con 1, 2, 3 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y en este mismo punto voy a hacer un punto alto, en el que sigue un punto alto, en el siguiente un punto alto, y ahí tengo 4 puntos altos. En el primero aquí vamos a hacer 2. Vamos a separar con 10 cadenas. Vamos a tomar hilo, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto, otro punto alto y un tercer punto alto. ¿Ven? Uno sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Vuelvo a separar con 10 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomo hilo, me salto un punto y en el que sigue un punto alto y otro punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior, para tener un total de 3 puntos altos separados por 10 cadenas, dejando siempre un punto de separación entre los grupitos de 3. Y esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Vamos a finalizar esta segunda vuelta haciendo 4 puntos altos, uno sobre cada punto alto. Tengo el segundo, el tercero y el cuarto. Siempre vamos a comenzar en la vuelta de los grupitos de puntos altos con 4 puntos altos, y durante toda la vuelta vamos a hacer grupito de 3 y finalizamos con 4. Entonces vamos a subir con 8 cadenas para hacer la tercera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Tomamos hilo, giramos el trabajo
y en el arco de 10 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos. Separamos con una cadenita y nos vamos al siguiente arco de 10 cadenas y hacemos 3 puntos altos, una cadena, tomamos hilo, nos vamos al siguiente arco y repetimos 3 puntos altos. Y esta va a ser la secuencia de la tercera vuelta. Así nos tiene que quedar. Vamos a finalizar esta tercera vuelta haciendo una cadena. Vamos a tomar hilo 4 veces en el gancho. Vamos a irnos sobre este punto alto, aquí es donde teníamos las 3 cadenitas de la vuelta anterior, y vamos a pasar por 2, pasar por 2, pasamos por 2, pasamos por 2 y por los últimos 2. Y así nos ha quedado. Ahora subimos aquí con 1, 2, 3 cadenas, giramos el trabajo y en este espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Y sobre cada punto alto vamos a hacer un punto alto. En el espacio de la cadenita vamos a hacer un punto alto, sobre el punto alto, un punto alto, y así hacemos 3 puntos altos. En el espacio de cadena nuevamente un punto alto, y así vamos a hacer toda esta vuelta. Un punto alto sobre cada punto alto y en el espacio de cadena un punto alto. Aquí solamente fue donde hicimos 2 puntos altos en el espacio de la cadena. Entonces vamos a hacer esto hasta llegar al final de la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto alto en el espacio, otro punto alto en ese espacio y un punto alto en el séptimo punto de cadena. Así nos tiene que quedar. Y ahora vamos a comenzar a repetir las vueltas. Esta vuelta que acabamos de terminar sería igual a la primera, solo que la hemos tejido sobre estos puntos altos y los espacios. Ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3 cadenas, giramos el trabajo y nos correspondería hacer 4 puntos altos. Ya las 3 cadenas me cuentan como un punto alto. Separaríamos con 10 cadenas, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto, otro punto alto y un tercer punto alto. Separamos nuevamente con 10 cadenas, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto, otro punto alto y un tercer punto alto. Y esta va a ser la secuencia de esta vuelta, que es igual a la segunda vuelta. Finalizamos la vuelta ahora de los arcos de 10 cadenas con 4 puntos altos, igual que comenzamos. Siempre vamos a hacerlo así. Hacemos 4 puntos altos al principio y 4 puntos altos al final. Ahora subimos aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. El trabajo, tome hilo y ahora me voy sobre los arquitos de 10 y hago los grupitos de 3 puntos altos. Separo con una cadena, me voy al siguiente arco de 10 cadenas y ahí hago 3 puntos altos, una cadena y así vamos a seguir haciendo esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo una cadena, tomamos hilo 4 veces en el gancho y nos vamos sobre estas 3 cadenas sobre el tercer punto de cadena. Pasamos por 2, pasamos por 2, pasamos por 2, pasamos por 2 y por los últimos 2. Subimos con 1, 2, 3 cadenas, giramos el trabajo y en el espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos.
y sobre los puntos altos, puntos altos. En el espacio de cadena, un punto alto, sobre los puntos altos, puntos altos. Y en el espacio de cadena nuevamente punto alto. Y así nos tiene que quedar este punto. Yo los he repetido para que ustedes vean cómo queda la secuencia. Vamos a continuar tejiendo esta vuelta de puntos altos, esta de puntos altos separado por 10 cadenas y la tercera vuelta de los puntos altos en los arquitos de 10 cadenas separado por una cadena. Vamos a seguir así hasta tener el ancho que necesitemos. Aquí les quiero mostrar que este punto tira bastante, eso lo tienen que tener en cuenta, pero es lo que queda bonito para la caída de la blusa. Ahora estamos tejiendo de esta forma, pero tenemos que lograr el ancho así verticalmente. Vamos a terminar igual que comenzamos con una vuelta de puntos altos. Yo voy a estar tejiendo por 17 vueltas de estos puntos altos. Entonces cuando lleguemos ahí nos vamos a encontrar. He finalizado las 17 vueltas de estos puntos altos. Aquí se los muestro como el ángulo de la cámara no me da para mostrárselo completo, se los tengo que mostrar por parte. Así es como nos ha quedado. Ahora vamos a hacer otra pieza igual a esta y después nos encontraremos para comenzar a unir la blusa. Finalicé el frente y la espalda. Yo le pasé la plancha con un pañito para que el punto quede totalmente abierto y sepamos la dimensión exacta de la pieza y para que nos sea más cómodo a la hora de estar cerrando. Entonces ahora vamos a comenzar ya a darle la figura a la blusa. He puesto la pieza con el revés hacia afuera. Aquí los tengo enfrentados y yo he puesto aquí un marcador para poder después estar cerrando aquí en el hombro y vamos a dejarle una abertura para esta talla de 28 centímetros. Entonces aquí vamos también a estar cerrando. Yo le he puesto un marcador en este otro extremo para que los puntos no se me muevan cuando vaya a cerrar. Después en la parte aquí de la manga la vamos a dejar completamente abierta y donde vamos a cerrar va a ser aquí en los costados. Aquí en este costado y en este costado yo he puesto un marcador. Yo he dejado una abertura para esta talla. De la cadera de este va a ser de 46 centímetros. Yo también voy a dejarles las medidas aquí de la abertura que necesitan para las caderas. Entonces ahora vamos a comenzar a deslizar los puntos para cerrar en cada lado de los hombros. Aquí para cerrar yo até una hebrita de hilo en una de las esquinas. Yo quité el marcador porque me iba a estorbar y voy a estar cerrando hasta donde tengo este marcador. Lo pueden hacer con una aguja lanera o lo podemos hacer con un gancho. Voy a pasar el gancho de un lado al otro. Voy a cerrar con una cadena. Voy a irme deslizando punto por punto, tomando 2 hebras siempre para que nos quede más seguro el cierre. Así vamos a estar deslizándonos punto por punto de un lado y del otro. La idea es que nos queden los puntos, nos tienen que coincidir. Tienen que coincidir estos puntos con esto. Ahora aquí tejeríamos sobre las cadenas. Vamos a tomar cadenas por cadena para que nos coincidan todos los puntos. Y vamos a tomarlo de un lado y también del otro. Y lo mismo vamos a hacer en el otro hombro. Y aquí lo vamos a hacer sobre este punto. Y así nos tiene que quedar
coincidiendo los puntos de un lado y del otro. Entonces vamos a hacerlo así hasta llegar al marcador y después haremos el otro lado. Aquí ya cerré este hombro y también cerré el otro hombro. Así nos ha quedado por la parte del revés. Y ahora vamos a hacer lo mismo, deslizando los puntos. Aquí vamos a atar hilo en uno de los extremos y vamos a estar deslizando los puntos hasta donde pusimos el marcador para el ancho de la cadera. Aquí quería mostrarle cómo nos quedó la blusa. Aquí tenemos el cierre en los hombros por la parte del derecho. Ve cómo nos ha coincidido los puntos. Los grupitos quedan juntos y las cadenas. Por eso tienen que tener cuidado y paciencia a la hora de deslizar los puntos. Entonces, no les expliqué cómo cerrar en la parte baja porque ahora van a ver que se cierra igual, queda con la misma forma. Los puntos que deslizamos en los hombros van a ser igual a los puntos que deslizamos aquí en esta parte baja de la blusa. Como ven, la manga queda completamente abierta y yo no le di vuelta de puntos bajos en el cuello porque me gusta cómo queda la caída sin los puntos bajos. Entonces ahora les voy a mostrar la prenda para que la puedan apreciar mejor en la modelo. A mis amantes del crochet les muestro ya la blusa terminada con este punto calado muy fácil y muy rápido de hacer. Esta blusa es realmente preciosa, es muy moderna, muy cómoda y muy fresca. Espero que la tejan conmigo y que se suscriban a mi canal y que me sigan en mi canal de Instagram de 3 Crochet. Nos vemos pronto. Bye bye.